Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Desencanto, fin de ideologías, pérdida de sentido de la verdad, un egoísmo consumista tremendo. Parece que son cosas, entre muchas otras, como la desilusión, que están marcando la época de lo que se llama la condición posmoderna que estamos viviendo, o la posmodernidad. Pero podríamos, Salvador, tal vez salir como salimos de un medio ambiente que nos tiene sumergidos, como adentro del agua, a través del pez, y pararnos encima y mirar lo que está sucediendo, echar una vista panorámica a esta realidad. Sí, por supuesto que se puede hacer y no es necesario que lo hagamos nosotros. Ya otros lo han hecho, ¿no es cierto? Hay otros que han estudiado todo esto. Por ejemplo, hay un pensador francés, un filósofo francés de origen polaco, Lipovetsky, sí, que ha analizado esto. Y yo creo que, por lo menos, los títulos de sus libros, los títulos nada más, ya son una definición de la posmodernidad. Yo me acuerdo de uno que decía la era del vacío. Sí, y te doy otro, el crepúsculo del deber, ¿no es cierto? El imperio de lo efímero. Sí, sí. Y yo creo que tomemos esos tres títulos, ¿no? La era del vacío, el crepúsculo del deber, el imperio de lo efímero. Está definiendo lo que es la posmodernidad. Plantea una sociedad sin contenidos, ¿no es cierto? Sin contenidos, sin obligaciones y con una realidad siempre provisoria, sí, ¿no? Sin contenidos, ¿por qué? Porque es la era del vacío. Sin obligaciones, porque el deber entró a declinar. Uh-huh. Y una realidad siempre provisoria porque impera lo efímero, lo que se acaba, lo que se termina. Entonces nada es permanente. Yo creo que esto tiene su razón histórica, ¿no? El hombre se siente aplastado porque ha habido un cambio en el mundo, por eso la posmodernidad está muy relacionado con el cambio sociopolítico del mundo, geopolítico, ¿no? En la década del 60 había un mundo bipolar que implicaba un compromiso y lucha. Uno estaba en uno de esos dos mundos y trataba o de sostenerlo o de traer al otro mundo, ¿no es cierto? Se pedían reivindicaciones, se hablaba de un hombre nuevo y había ideales. En el presente, este mundo monopolar en el que vivimos, no hay posibilidad de cambios profundos, no hay posibilidad. Dependemos de los poderosos y no hay alternativas. Y es un mundo que yo lo calificaría de un mundo hiper, ¿no? Uh-huh. Hiper. Es decir, el hombre se siente aplastado por lo hiper, ¿no? Primero, hay una hiperpotencia. Uh-huh. Estamos gobernados por una hiperpotencia. No hay varias potencias, hay una hiperpotencia. No hay opciones económicas, hay un hipercapitalismo. Y a eso tenemos que tender, ¿no? Ya no hay terrorismo. Ahora hay un hiperterrorismo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos conocido el terrorismo. Se tiraba alguna bomba casera, se mataban a 2, 3, 25 personas. Sí. Ahora hay un hiperterrorismo donde simultáneamente se usan 4 aviones llenos de pasajeros y se matan entre 3.000 y 4.000 personas en un instante, ¿no es cierto? Es el hiperterrorismo, ¿no? No hay un mercado o una bodega o un almacén, de acuerdo a como se lo llama en diferentes lugares de América Latina. Hay hipermercados, shopping, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Es hiper. Ya no hay comunicación, ahora hay una hipercomunicación. La telefonía celular, por ejemplo. Ya los hombres están hipercomunicados. Y notablemente, hipercomunicados, y cada uno habla con su celular y no habla con la persona que tiene al lado, ¿no es cierto? Pero es una hipercomunicación. Ya no hay delincuencia, ahora hay una hiperdelincuencia, ¿no? El narcotráfico, el tráfico de armas, la producción de pornografía dura, es hiper ya, uh-huh, ¿no es cierto? Es decir, uh-huh, ya son grandes industrias que en algunos casos tienen más poderes que los estados. Entonces tenemos una hiperdelincuencia. Ahora, si yo digo, si estamos en un mundo donde hay hiperpotencias, hay hipercapitalismo, hay hipermercados, el hombre se siente aplastado, claro, porque todo lo supera. Es una realidad aplastante. Yo recuerdo la primera vez que llegué a Manhattan, ¿no? ¿Cuál fue mi sensación? Yo llego a Manhattan, me instalo y empiezo a caminar. Y la primera sensación que tengo
es que me estoy ahogando. Claro, sos una hormiga. Claro, ¿por qué? Porque los edificios, un edificio, el más chico tiene 80 o 90 pisos, ¿no es cierto? Esa calle, uno mira, y cómo le oculta el sol, cómo oscurece más temprano en Manhattan que en cualquier otro lado. ¿Por qué? Porque ni bien empieza a bajar un poco el sol, la sombra de los edificios ponen todo en penumbra, cómo nada tenía la dimensión de lo humano, ¿no? Cómo todo se movía a una velocidad que no era la velocidad común, ¿no? Y yo me sentía aplastado, me sentía que era una hormiguita caminando en medio de un mundo de hombres, de gigantes, ¿no? Después uno se saca la sensación porque se acostumbra, pero realmente estamos construyendo cosas que no tienen la dimensión de lo humano, ¿no? Yo comparaba con algunos pueblos europeos y ciudades europeas y decía, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no me siento así en París o en Madrid? Porque estas ciudades todavía tienen la dimensión y la estatura de lo humano, mientras que acá es inhumano lo que se hace. Un edificio de 300 metros de altura, ¿no es cierto? De una torre que no se puede verse a menos que uno se vaya a 2 kilómetros de distancia, porque de cerca la vista no alcanza. Entonces todo eso hace que el hombre pierda el sentido épico de la vida. Este hombre está aplastado. El sentido épico de la vida, ¿no?, se ha perdido, de que la vida es una epopeya donde podemos luchar y podemos conseguir. Ya el individuo se siente aplastado por todo eso. No vamos a luchar contra el delito. ¿Y qué puedo hacer yo, individuo, contra, ¿no?, el tráfico de armas, contra el narcotráfico? No, ya no es un asunto mío, es un asunto de los estados. Entonces, al perder el sentido épico de la vida, Gianni Vattimo, pensador de la Universidad de Bolonia, contemporáneo, italiano, él dice, los hombres rechazan los absolutos, aceptan muchas verdades, rechazan todo el pensamiento omnicomprensivo, es decir, yo si soy cristiano tengo toda una comprensión total del mundo, si soy marxista tengo toda una comprensión total del mundo del marxismo, dice, rechaza todo esto, y se abandona a lo que él llama el pensamiento débil, el todo me da igual, porque estoy en un mundo hiper que no puede ser modificado, y entonces es en vano que yo busque verdades individuales, o que busque, acepto todas las verdades individuales y rechazo las verdades universales. No existen verdades universales. Dejo de luchar entonces en pro de un mundo mejor. Ese es el sentido, por eso hablamos del desencanto. Estoy espiritualmente vacío. El hombre posmoderno es un ser espiritualmente vacío. ¿Y cuáles son las nuevas propuestas? Y no hay propuestas, por eso se habla del fin de las ideologías y del fin de las utopías. Está queriendo decir que no hay nuevas doctrinas, que no hay horizontes. Y entonces el hombre se lanza a los excesos. Y este es un mundo de excesos, ¿no? Traspasar todos los límites. Todas las velocidades. Sí, por ejemplo, clonar seres humanos, ¿no? Traspasar el límite, los límites marcados por la naturaleza. Cirugías estéticas innecesarias, ¿no es cierto? Entonces, antes reciclábamos el cartón, reciclábamos el plástico, ahora se reciclan las mujeres también, ¿no es cierto? Es decir, se empiezan a poner cirugías estéticas para darle ciertas formas, ¿no? Pero compulsivamente. Turismo compulsivo. Se viaja de una manera impresionante. Sí, y te ofrecen 10 días en Europa, 10 países, 10 ciudades. Y termina la persona que va por primera vez a Europa diciendo, estuve en París y vi el Coliseo. Claro. Porque se le mezcló todo, porque en 10 días no tomó conciencia de nada, pero viajó, ¿no es cierto? Porque es turismo compulsivo. Obesidad, porque ya no podemos tener equilibrio físico, ¿no es cierto? Entonces hay obesidad o bulimia y anorexia, ¿no? Las dos puntas. Homosexualidad, porque ya el sexo tenemos que traspasar el límite. Pornografía, todos esos son formas de pasar el límite, de un hombre que vive los excesos, totalmente los excesos. Un hombre desencantado, un hombre sin esperanza de un mundo mejor o de igualdad social, busca soluciones contingentes. Yo, ahora, y me escapo de la realidad. ¿Y cómo me escapo? Me escapo descreyendo de toda religión organizada, me escapo hacia el exceso. Entonces este es un mundo de excesos. Todos quieren traspasar los límites. Todos quieren llegar a no se sabe dónde, pero en alguna forma hay que pasar la barrera. ¿Cuál barrera? Todas las barreras. ¿Cuál barrera? Hasta la última. ¿Y después qué? Nadie sabe qué, pero tenemos que traspasar todas las barreras. Bueno, en ese estado tan acelerado es posible encontrarse que se pase de rosca y que el cuerpo no le dé en un sentido y que también nos choquemos en algún instante y lleguemos al borde de
de lo que pueda pasar como pasa con un auto que sobrepasa su capacidad de velocidad y agarra una curva a todo ritmo, Salvador, que se pueda estrellar. Bueno, y hay mucha gente que se estrella. Tenemos una gran cantidad de suicidios, ¿no es cierto?, de suicidios de gente famosa en el mundo occidental, de gente que traspasa todos los límites. Yo estaba viendo un famoso periodista en Argentina, que era uno de los periodistas transgresores por excelencia, que cayó en la droga y terminó suicidándose en la forma más terrible, ¿no es cierto? Es decir, primero rompió todas las barreras, su programa era transgresor, su lenguaje era transgresor, su vida era transgresora, pero terminó suicidándose. Es decir, llega un momento que ese hombre que vive al límite y quiere vivir más allá del límite, encuentra con que se estrella, ¿no? Y eso es lo que está pasando en Occidente, que muchos se estrellan, ¿no? Ese estrellarse es peligrosísimo en este momento, ¿no? Hacemos una pausa aquí, nos dejamos meditando un momento y te propongo que hablemos luego de síntomas posmodernos en el pensamiento, qué sucede con la fe cristiana y si hay signos positivos en medio de todo esto. No queremos quedarnos solamente con y bueno, ¿por qué no hablamos de los signos positivos? Buenísimo. Nos detenemos en los signos positivos. Hemos hablado un poco del pensamiento débil. Podemos hablar también un poco de cómo ha afectado esto a la fe cristiana, ¿no es cierto? Pero saquemos también conclusiones positivas. Ya venimos en la charla, entonces. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. La posmodernidad, con todo el diagnóstico y tratamiento que le hemos dado al tema aquí con Salvador en Tierra Firme, nos puede llevar a creer que no hay signos positivos o de esperanza. Pero queremos, sin lugar a dudas, poder buscar cosas que puedan darnos una mirada más esperanzadora en medio de todo esto. Pero también, Salvador, mencionaba que se ha metido, está instalado en la práctica de la fe, la posmodernidad, de la fe cristiana específicamente. Sí, podemos hablar un poquito de todo esto, ¿no?, de la fe cristiana. Yo creo que, por supuesto que el pensamiento débil afectó a la fe cristiana, diluyendo las identidades. En primer lugar, diluyendo las identidades. ¿Quién soy? Sí, no sabemos bien quiénes son. Las diferentes ramas del cristianismo lo son porque tienen su historia, porque tienen sus tradiciones. En este momento parecería que cada una va tomando un rumbo errático que ya no respeta ni siquiera las tradiciones. Y aparecen modas que afectan a la fe cristiana. De repente aparecen exorcistas por todos lados, de repente se sataniza a Harry Potter, ¿no? De repente aparecen fetichismos, manifestaciones o entidades que dicen ser cristianas y que practican un fetichismo pagano, lo que quiere decir que hoy decir soy cristiano no representa nada. Claro. Hay que llegar a definir una cantidad de cosas como para saber qué tipo de cristiano es. Y parecería que cualquier viento mueve a los hombres de la fe y que los hombres van detrás de modas. Hay modas permanentemente que afectan a la fe cristiana. Se ve sobre todo el cambio en la parte litúrgica, ¿no es cierto? Sí, lo decíamos en el programa pasado. Lo que sería el culto y la liturgia se ha transformado en show, ¿no? Cada vez el show tiene más injerencia y cada vez se pierde más el sentido de espiritualidad para llegar al sentido de espectáculo, ¿no? Ya se quiere hacer de la fe
una forma de espectáculo, ¿no? Y la búsqueda del éxito, y así como decíamos que hay hiper y hay mega, también hay mega iglesias, o hiper, ¿no? Es decir, esa fiebre de poder y de número se ha apoderado también de muchos cristianos, lamentablemente, y la espiritualidad de hoy no tiene hondura, no tiene profundidad, es una espiritualidad solamente epidérmica, superficial. Nos gusta masificarnos en alguna manera. Claro, es una forma de masificación. La fe está llegando a ser una forma de masificación. Vamos y cantamos todos y huimos todos juntos de la realidad, ¿no es cierto? Bueno, pero en ese aspecto hasta podemos perder la identidad, hasta como personas y como de alguna manera dónde quedamos, ¿no? Bueno, yo creo que hay una búsqueda de pérdida de identidad, porque muchas veces la realidad, la verdadera realidad se impone, porque todos sabemos hacia dónde estamos yendo y cuál es el destino de cada ser humano. En última instancia está la muerte allí esperándonos a todos. Y creo que a través de todos estos ritos y todas estas ceremonias histéricas, porque tienen un alto grado de histeria, los hombres están huyendo de su propia realidad, están huyendo de la verdadera espiritualidad, ¿no? Pero también tiene la posmodernidad, trae algunas cosas positivas. Que nos ha replanteado, que nos ha quitado un poco la sequedad a veces que el posmoderno le critica a la modernidad, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas positivas es que, digamos que hay dos formas de ver, dos caras de la posmodernidad. Por un lado tiene una cara de decadencia, sí, ¿no es cierto?, que es la que hemos hablado. Pero también tiene una cara de resistencia. Y yo creo que ahí es donde hay algunos temas de resistencia que son positivos en la posmodernidad. Por ejemplo, el ecologismo, sí, ¿no es cierto?, la ecología. Un cuidado responsable del medio ambiente. Del medio ambiente. Es una reacción contra la modernidad, eso, ¿no? Es la posmodernidad rechazando la modernidad. La modernidad veía al mundo como un almacén, a la Tierra como un almacén de materia prima. Ilimitado. La explotó y la sigue explotando indiscriminadamente. Convirtió al mundo en un gran basurero, ¿no es cierto? Y creó monstruos detrás de todo esto. Entonces aparece la posmodernidad y dice, no se puede usar el mundo así. Y esto es positivo. Es bueno, esto es positivo. Esto es positivo porque es una defensa del hábitat humano. Y en eso coincide la posmodernidad con lo que tendría que haber sido siempre el planteo de los cristianos. ¿Cómo tenemos que usar la naturaleza como creación de Dios? ¿Cómo tenemos que sentirnos mayordomos y no dueños de la naturaleza? Estos principios que la fe cristiana ha olvidado, porque en muy pocos lados se escucha hablar de esto, hay que volver a ponerlo sobre la mesa porque forma parte de lo posmoderno, ¿no es cierto?, de lo positivo de la reacción posmoderna. Por otro lado también, cuando hicimos el primer programa dijimos, la modernidad fue una época de revoluciones, sí, de guerras mundiales, ¿no es cierto?, de armamentismo. La industria bélica tomó una dimensión tremenda en la modernidad. La posmodernidad resiste esto y entonces habla de pacifismo, ¿no? Es decir, hay que parar con esto, hay que buscar la paz. Y este es un gran tema de la posmodernidad. Es decir, cuando la posmodernidad critica las invasiones indiscriminadas que hacen las grandes potencias, critican el armamentismo sin límite frente al mundo de miseria, yo me pongo ahí al lado del posmoderno. Sí. Es decir, yo no participo de la decadencia, pero comparto mucho de ese pensamiento positivo, la parte de resistencia de la posmodernidad, que le está diciendo a la modernidad que hay que poner un límite. Y está tratando de poner un límite. Lo que quiere decir que estas son las cosas positivas. Nos ha enseñado a resistir ciertas cosas de la modernidad. Y también tiene una cosa positiva, una rama positiva, que tal vez a muchos oyentes le extrañe que yo mencione esto, pero la modernidad fue muy agresiva y salvaje con la mujer. Es verdad. ¿No? La hizo entrar en el mercado y la valorizó como si fuera un pseudo hombre, ¿no? Es decir, unisex. Sí. La impulsó a defender la condición de hombre. Yo soy hombre también, ¿no? Algunas corrientes posmodernas hoy, algunas, no todas, tratan de reivindicar a la mujer como mujer. Claro. No un machismo femenino. No tomando esos roles. Claro, sino reivindica a la mujer como mujer, rescata los elementos
esenciales de la mujer, la ternura de la mujer, el equilibrio, todo lo emocional, la emocional de la mujer, la intuición de la mujer, ¿no es cierto? Como algo, es decir, esa parte es positiva porque está sacando a la mujer entonces de la función de mercado. Recordemos que los hippies fueron los primeros que hicieron esto, cuando las mujeres amamantaban de los hippies, ¿no es cierto? Cuando volvían a la naturaleza, cuando cargaban a sus hijos y los llevaban con ellos, no los dejaban en la guardería, ¿no? Hay un movimiento dentro de la posmodernidad que está tratando de valorizar nuevamente a la mujer como mujer, valorizarla dentro de su género, ¿no? Estos y otros temas, por supuesto, que son dignos de estudio, yo menciono esto solamente, pero son los que realmente uno tendría que valorizar como las grandes propuestas que está haciendo la posmodernidad como reacción a la modernidad, y que yo como cristiano comparto. ¿No es cierto? Yo comparto la parte de resistencia. Me doy cuenta que allí coincido mucho con el pensamiento de los posmodernos en cuanto a que la modernidad trajo muchos elementos destructivos a los que hay que darle marcha atrás, ¿no? Y yo creo que nos enseñó a rescatar la emotividad también, ¿no es cierto? Nos enseñó cuántos hombres han sido criados en Latinoamérica con el axioma los hombres no lloran, claro, ¿no? Claro. Como diciéndole, no tienen parte emotiva. Y creo que una de las cosas que trajo también la posmodernidad es rescatar al hombre como ser emocional también. Por supuesto. Nos vamos al otro extremo. No, el hombre no es toda emoción, pero la parte emocional tiene una importancia total. Yo en lo que discrepo totalmente con la posmodernidad es en que cayeron los metarrelatos, ¿no es cierto? Yo creo que hay que mirar para atrás, que hay cosas que no cayeron, que sí ha caducado el Hegel y el marxismo, y ha caducado Comte y el positivismo, pero no ha caducado todavía el Evangelio y Jesucristo. Creo que todavía tiene mucho por decir, tiene un gran mensaje, y que estas cosas tenemos que volver a leerlas, volver a reverlas. En ese sentido los hippies fueron mucho más honestos en eso, y ellos volvieron a leer el Evangelio y a darle el verdadero sentido que el Evangelio tenía, ¿no? Por supuesto que no fueron a lo mejor bien orientados, pasaron muchas cosas en el medio, pero creo que tenemos que volver a ese mensaje esencial, fundamental de la fe cristiana, que es lo que nos puede rescatar del desencanto y nos puede llevar por un camino de esperanza. Por lo tanto, creo que la posmodernidad tiene cosas negativas como su decadencia, tiene cosas positivas como su resistencia, y propongo que en medio de la posmodernidad y de la caducidad de tantas doctrinas y tantas ideologías, volvamos a leer como si fuera por primera vez el Evangelio, y volvamos a encontrar en la verdad de Dios la respuesta que necesitamos para los problemas de nuestra alma. Los grandes músicos en tierra firme. La música de Suppe, interpretada por la Sinfónica de Leningrado.
Escuchábamos esta marcha de Suppe por la Sinfónica de Leningrado y también nos gustaría poner a disposición de ustedes todos los canales de comunicación abiertos para este fin. Por correo electrónico, ¿por qué no nos escribe y nos cuenta su opinión de estos 3 programas que hemos hecho con ustedes aquí sobre la posmodernidad? tierrafirme@transmundial.org. Le reitero, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere escribir una carta, hágalo a Tierra Firme, Casilla de Correo 5051, Montevideo, Uruguay. Tierra Firme, Casilla de Correo 5051, Montevideo, Uruguay. O visitar nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org. Allí usted va a encontrar el audio del programa o el archivo MP3 para bajarlo gratuitamente y escucharlo nuevamente tantas veces como quiera, o compartirlo con otras personas, la transcripción, el texto de lo que se habla, para que usted pueda también utilizarlo, porque nos interesa amplia difusión de toda esta temática, foros de discusión, otro tipo de artículos, noticias, entrevistas. Vaya a www.tierrafirmertm.org, sí, todo junto, tierrafirmertm.org. Nosotros seguiremos con otros desafíos, otras temáticas, en el próximo encuentro, cuando volvamos a presentar Tierra Firme.